Y iniciamos entonces, después de dedicar unos minutitos a esas dos. Contesté esas dos porque son las dos que yo vi, ¿no? Si tienen otra me dicen, pero yo vi esas dos, pero ya les digo, los resultados generales han sido más más que positivos. Me hice ahí toda la estadística del, de los controles. Este, en total, 153 personas enviaron sus controles, que es un buen número. Nosotros tenemos alrededor de 200 personas inscriptas, por ahí 196, 197. Este, 153, el 153 enviaron es decir, completaron el test y lo enviaron, y 125 respondieron al menos 5 preguntas correctamente, que por ahí preguntaba alguien si es el mínimo que tomamos para poder. Tienen que tener al menos 5, al menos 5 respuestas correctas entre los dos controles de lectura. Eh, si hubiera algún caso de alguien que tiene menos de 5 en uno y más de 5 en el otro, bueno, eso lo vamos a analizar caso por caso, ¿sí? Por eso la respuesta de si tienen aprobados los controles de lectura o no, se los damos recién después del segundo. ¿Mm? Eh, Porque las personas que respondieron al menos 5 respuestas correctamente en cada uno de los dos controles, ya está, ya se quedan tranquiles, van al integrador. Los que tienen más de 5 respuestas en uno y menos de 5 en el otro, ese los analizo yo. Veo qué preguntas contestaron bien, qué preguntas contestaron mal, hago un análisis más cualitativo, y si es necesario les convoco a una entrevista. ¿Mm? Así que por ahí si para no se asusten, no, es justamente un poco para evaluar, a ver qué es lo que pasó. Este, las personas que no, este, que, 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 que no llegan al bueno, eso suponiendo, por supuesto, personas que en el promedien las 5 respuestas entre los dos, ¿no? Si alguien tiene 2 respuestas en un control de lectura y 5 en la otra, bueno, ya no, eso no los miramos, esa persona va a dar un tercer control recuperatorio. ¿M? Pero si alguien tuviera 3 respuestas correctas en uno y 8 en la otra, bueno, ahí lo miro, y lo veo. Pero bueno, un caso tan extremo, lo más probable es que también le pidamos que vaya a tercer control recuperatorio. El caso más mirable es el de alguien que, bueno, que por ahí tuvo 4 en uno, y 7 en el otro, 8 en el otro. Bueno, por ahí miramos a ver si se puede evitar el tercer control recuperatorio. Pero en cualquier caso, tienen ese tercer control recuperatorio. Bueno, el tema de hoy, la semana antes del control de lectura, estuvimos hablando de uno de los principales objetivos de la investigación científica, que es la explicación, ¿no? Hablamos allí de dos objetivos importantes de la investigación científica, que son la explicación y la predicción, y los vinculamos la explicación con la predicción. Y hoy vamos a hablar de otro objetivo importante de la investigación en ciencias sociales, particularmente, que es la comprensión. La, Hasta el siglo XXI, digamos, a lo largo de todo el siglo XX,
la explicación y la comprensión eran enemigas. Estaban quienes sostenían que la ciencia social tenía que explicar y quienes sostenían que la ciencia social tenía que comprender. Y eran excluyentes. O explicaba o comprendía. Bueno, hoy asumimos que la explicación y la comprensión son complementarias. Es decir, incluso decimos que el objetivo eh, de las ciencias sociales en su conjunto es explicar y comprender. Eso no quiere decir que el objetivo de cada investigación en particular sea explicar y comprender. ¿Sí? No quiere decir que ustedes hacen una investigación y tiene que ser una investigación explicativa y comprensiva. A las dos cosas. No. En general, las investigaciones específicas son más bien explicativas o más bien comprensivas. Domina alguna de estas orientaciones. Pero en el conjunto, la ciencia social debería poder explicar y comprender. ¿Mm? Hasta mediados de la década del 90, más o menos, del siglo pasado, dominaba la idea de que las ciencias sociales debían explicar. Y la comprensión era la posición más bien, no sé si decir revolucionaria, pero por lo menos contrahegemónica, digamos, ¿no? Eh, de hecho, me acuerdo que había un profesor de técnicas de investigación, en aquella época se llamaba todavía técnicas de investigación en la carrera de ciencia política, lo que hoy se llama metodología 1, un profesor ya fallecido, un destacado profesor de metodología, que era titular de técnicas de investigación, que era muy popperiano, y él decía, bueno, ustedes piensen hipótesis. Para poder trabajar con ustedes, ustedes tienen que traer hipótesis y yo les enseño cómo se ponen a prueba tratando de refutarlas, ¿no? Era un popperiano duro, y decía, el único objetivo relevante de la investigación científica es la explicación. La ciencia lo único que puede hacer es explicar. Bueno, hoy no sostendríamos de ninguna manera eso. Sostenemos que son, bueno, por supuesto, explicar y predecir, pero también comprender. Si yo dirigiera la ciencia social en la Argentina, si yo fuera director nacional de ciencias sociales, en el CONICET o una cosa así, ¿qué es lo que yo trataría? Trataría de que la investigación social tuviera investigaciones explicativas e investigaciones comprensivas. El, Fue tanta la batalla de los comprensivistas para tratar de defender que su enfoque fuera aceptado, que en algún momento ganaron la batalla y prácticamente desaparecieron las investigaciones explicativas en parte de las ciencias sociales. A comienzos de este siglo, el 75-80% de la investigación en ciencias sociales era comprensivista. Yo que tengo mucho trabajo sobre el comprensivismo y defendiendo al comprensivismo en la década del 90, cuando vi eso dije, bueno, me parece que se nos fue la mano porque es necesario que haya investigación explicativa. Eh, para cerrar este punto e ir ya concretamente a de qué se trata la comprensión, porque hasta ahora no lo dije, estoy hablando en general y ustedes ni saben de qué estamos hablando cuando hablamos de comprensión, les diría que de las dos disciplinas que en principio hay gente aquí, yo no sé si hay gente de sociología, no tengo registro, me dijeron que estaba habilitada también la cursada para estudiantes de sociología, pero me parece que no hay. Si hay alguien de sociología que levante la mano y salude.
pero sí sé que hay estudiantes de ciencia política y estudiantes de trabajo social. La ciencia política es muy mayormente explicativa y el trabajo social es muy mayormente comprensivo. ¿Y qué es comprender? Bueno, vamos, comparto pantalla. Profe, una pregunta. Sí, ¿Hasta dale. qué siglo habías dicho que eran enemigas la comprensión y la explicación? Pues no llegué a notarlo. Sí, hasta fin del siglo XX. Prácticamente ya esto cambia en los primeros años de este siglo. Perfecto. Eh, Voy a poner en presentación de diapositiva para que lo vean mejor. Y vamos. Bueno, yo he llamado a esta clase también, por supuesto, la tienen en el campus, la pueden bajar. He llamado a esta clase epistemología de la subjetividad. Y ya entonces empezamos a entender de qué habla la comprensión. ¿Por qué la comprensión es un objetivo de las ciencias sociales y no es un objetivo de la física, de la biología o de la astronomía? Bueno, básicamente porque la comprensión es el intento por reconstruir las dimensiones subjetivas del mundo social. Y esta es una de las características de las ciencias sociales. El hecho de que trabajamos con un mundo que está atravesado por la subjetividad. Eh, el, el, las entidades, disculpen que lo diga de esta manera, pero para que sea más claro, las entidades del mundo social piensan, hablan, creen. Te dirán, profesor, usted está hablando de personas, de seres humanos, ¿por qué dice entidades? Bueno, justamente porque podríamos decir que esas entidades que piensan, que hablan, que creen, que interpretan, somos seres humanos. No somos ni átomos ni moléculas, también somos átomos y moléculas, pero no es en tanto átomos o moléculas que pensamos, que creemos, que tenemos ideas del mundo, que hablamos, etcétera. Por eso la comprensión es el objetivo por el cual se intenta reconstruir el modo en que les sujetes piensan, creen, interpretan el mundo. ¿Por qué subjetividad? Bueno, no sé si hace falta que les diga por qué hace falta estudiar la subjetividad. Y acá hice esta cosa rara, esta especie de diagrama de flujo, este, donde puse las características de las ciencias sociales que se ocupan de la sociedad, de la política, del mundo de la vida social. Y como la sociedad, la política y el mundo de la vida social están atravesadas por el conocimiento, porque el conocimiento, venimos de hace 2 días, hemos votado un acontecimiento de enorme importancia política y también, por supuesto, social, que supone que las personas piensan, interpretan, dice, bueno, a ver, yo a partir de lo que entiendo, de lo que creo, voy a votar a tal, a cual, etcétera, ¿sí? Es decir, podríamos pretender decir que en ciertas condiciones sociales, económicas, etcétera, las personas tienden a votar partidos de tal orientación, supónganse. Es decir, una dimensión explicativa donde no tomamos en cuenta el modo en que las personas piensan, interpretan o creen el discurso de las personas, sino en todo caso hacemos una explicación a partir de una teoría, por ejemplo, o de, no sé si de una ley, pero bueno, o de un modelo analítico, donde no consideramos las creencias, los pensamientos, las ideas. Pero bueno, si esto se puede hacer, sí se puede hacer. Se puede hacer un análisis explicativo de por qué el voto se orienta a tal tipo de partidos en tales condiciones.
pero bueno, en algún momento, digamos, hay una dimensión que en algún momento hay que considerar que es la dimensión subjetiva, qué es lo que las personas creen, qué es lo que piensan, por qué piensan de esa manera, por qué interpretan de esa manera, etcétera. En otra época se hubiera dicho, usted hace una cosa o hace la otra. Si hace una cosa está de tal lado, de tal bando. ¿Mm? Si hace tal otra cosa está de tal otro lado. ¿Mm? No quiero decir que había una grieta entre explicación y comprensión, pero algo más o menos así. Bueno, eso hoy no existe. Hoy asumimos que en realidad son dos dimensiones necesarias. Las personas no actuamos solo en función de nuestras creencias o de nuestras interpretaciones. No somos plenamente libres, sino que hay factores objetivos, estructurales y estructurantes que nos condicionan. Pero tampoco estamos totalmente condicionados o estructurados por esos factores, sino que también lo que creemos, lo que pensamos, lo que interpretamos, lo que construimos en nuestros diálogos, en nuestras discusiones, en nuestros discursos, también influyen. Si esto no fuera así, podríamos decir, bueno, no tiene sentido que haya campañas políticas, porque si el voto ya está determinado por factores objetivos, nadie va a convencerse por lo que escuche, por lo que los candidatos o las candidatas les planteen. Y sin embargo existe esto, es decir, hay una influencia de las campañas, ¿no? Incluso se discute si el que perdió hizo una buena campaña, hizo una mala campaña, si tuvo una buena política de comunicación, etc. Eso lo que está indicando es que lo que se diga en la campaña electoral es interpretado por las votantes y los votantes e influye en el momento en que toman su decisión. Es decir, la decisión no es una decisión en la que no influyan factores objetivos, factores estructurales, pero tampoco está totalmente determinada por esos factores, sino que una persona puede cambiar de opinión. Y si no, yo la verdad que pensaba votar a tal, pero después de leer y escuchar todo lo que leí y escuché, en realidad voy a votar a tal otra. Es decir, existe esa dimensión y hay que entenderla. ¿Cómo se la trata de entender? A partir de los enfoques comprensivos. Alguien allí creo que quería decir algo, no sé si fue nada más que un ruido en la línea o alguien quería decir algo o preguntar. Bueno, cualquier cosa me dicen. Esto tiene que ver entonces con esto que estamos diciendo acá, es decir, que si las ciencias sociales se ocupan de la sociedad, la política y el mundo de la vida social, ese mundo de la vida social está atravesado por el conocimiento, el lenguaje, la cultura, el sentido común, en definitiva, la acción humana y las dimensiones de la racionalidad, pero también de las emociones y sentimientos. Esto hasta hace algún tiempo, hasta hace no tanto tiempo, no se consideraba. Se trabajaba con la idea de sujetos plenamente racionales. Hoy en día, particularmente en el campo de la sociología, no tanto en de la ciencia política, aunque un poco también, hoy en día sí se considera y se estudia bastante la idea de la influencia que tienen las emociones y los sentimientos en la acción humana y en el modo en que las personas vivimos en el mundo social. ¿Cuándo empieza la discusión sobre la subjetividad y el comprensivismo? ¿Y cuándo empieza el concepto de comprensión en las ciencias sociales? Bueno, como todo, obviamente nos podemos remontar a la antigüedad, porque el tema de la subjetividad es un tema clásico que se puede remontar a la antigüedad. Pero en términos de lo que es el debate científico, empieza en el siglo XIX. La ciencia social se constituye orgánicamente en el siglo XIX a partir del positivismo. Y el positivismo, lo vimos, ¿se acuerdan? En su momento, con Augusto Comte, etc., Herbert Spencer y tantos otros, rechaza las dimensiones subjetivas de la vida social. Considera que la subjetividad está
es el conjunto de ideas, pensamientos, creencias que están metidos en la cabeza de las personas y por lo tanto son inaccesibles a la observación. Por lo tanto, eso es incognoscible. Y tratan de trabajar sobre leyes objetivas, basadas en la observación y en la generalización de la observación. Tenían la idea de que en realidad, en definitiva, si bien el comportamiento individual no está determinado por leyes objetivas, cuando se pasa a grandes números, se pasa de un individuo a una sociedad, sí, los grandes números sociales sí se pueden explicar por factores objetivos. Esto viene de cuando a fines del siglo XVIII empieza en Francia la burocracia estatal. Burocracia estatal, por las dudas lo digo para las compañeras de trabajo social, porque quiero creer que para los estudiantes de ciencia política saben que no es una mala palabra, burocracia estatal. Por burocracia estatal entendemos básicamente a los equipos técnicos estables del aparato del Estado, ¿sí? Aquello que se mantiene estable más allá de los cambios políticos. Cuando cambian en una república, cuando cambian los gobiernos, cambian les ministres, les secretarios, les subsecretarios, pero hay equipos técnicos, personal técnico que se mantiene estable y que le da continuidad a la tarea del Estado, a la tarea técnica del Estado. Esa burocracia estatal nace en Francia, incluso un poco antes de la Revolución Francesa, y no por nada Francia tiene la escuela de administración pública más famosa del mundo, ¿no? La Escuela Nacional de Administración, y tiene un aparato de formación técnica, de cuadros de burocracia estatal impresionante. Bueno, los primeros burócratas de Estado, los primeros técnicos del Estado en Francia, se les ocurrió, en términos de poder hacer este análisis y planificación, se les ocurrió hacer un conteo de los acontecimientos sociales. ¿Cómo fue el conteo de los acontecimientos sociales? Bueno, básicamente era tomar registro de las cosas que pasaban. Como tenían acceso a las comisarías, a los hospitales, porque en definitiva estaban desde la cúpula del Estado francés, entonces le pedían a las comisarías, a los hospitales, etcétera, que le enviaran una serie de datos. Por ejemplo, no sé, cuántos asesinatos había. Cada vez que había un asesinato, bueno, aquí hubo un asesinato, enviaban. Cuántos enfermos de tal enfermedad. Cuántos choques en la calle, etcétera, ¿sí? Bueno, iban registrando, y a fin de año hacían la cuenta, ¿sí? Hay un autor por allí, Ian Hacking, un gran teórico de la ciencia, que dice que el verdadero nacimiento de la estadística está ahí, es decir, que la estadística no nace en la matemática, después la matemática se apropia de la estadística, sino que la estadística nace en la administración pública, cuando estos burócratas de Estado empiezan a hacer los primeros registros anuales de acontecimientos sociales. Bueno, a ver cuántos choques hubo, tantos. Cuántos homicidios hubo, tantos. Cuántos robos hubo, tantos. Cuántos enfermos hubo, tantos. Internados, tanto, etc. Bueno, lo fueron haciendo durante varios años y se dieron cuenta de algo llamativo. Se dieron cuenta de que la mayoría de los acontecimientos sociales mantenía una estabilidad numérica a lo largo de los años. Es decir, que todos los años había en Francia más o menos el mismo número de homicidios, más o menos el mismo número de robos, más o menos el mismo número de choques, más o menos el mismo número de personas internadas.
Y algo que llamó mucho la atención, que después va a tener un impacto en los estudios posteriores, más o menos el mismo número de suicidios. Esto es lo que llevó a los sociólogos del siglo XIX a pensar que entonces lo que parecía imposible, que era estudiar la vida humana, las dimensiones sociales humanas, porque se suponía que en definitiva lo humano dependía de lo que cada persona hiciera, y lo que cada persona hiciera era absolutamente imposible de estudiar sistemáticamente, porque cada persona hacía lo que le parecía en cada momento. Empiezan a ver que si esto era así a nivel individual, o por lo menos ellos creían que era así a nivel individual, a nivel social cambiaba. Es decir, que a nivel social había regularidades. Y entonces por eso generan la idea de la ciencia social, que Comte la llama primero física social y después la llama sociología. Es decir, ellos pensaban que no podía haber una ciencia de individuos, pero sí podía haber una ciencia de grandes grupos, porque lo que encontraron es que en grandes grupos había regularidades, es decir, había patrones que se mantenían estables a lo largo del tiempo. Y entonces dijeron, bueno, vamos a hacer una ciencia que estudie esto, las regularidades objetivas de los grandes grupos sociales, y vamos a dejar de lado todo lo que tenga que ver con los individuos, con lo que los individuos creen, piensan, etcétera, con las dimensiones de la subjetividad sobre las cuales no podría haber ciencia, piensan ellos, porque eso no tiene estabilidad, no hay regularidad sobre los pensamientos, sobre las creencias, etcétera, y además es inobservable. Bueno, esto este es el origen de la sociología. Y de lo que sería la ciencia social contemporánea. En reacción con el positivismo aparece el romanticismo. Y el romanticismo, que era un movimiento principalmente literario y artístico, se opuso muy fuertemente a la idea positivista y empezaron a plantear que no se puede hacer una física de la sociedad, que no se puede estudiar el mundo social porque el mundo social es un mundo humano, centralmente. Y el mundo humano es un mundo basado en la subjetividad. O como decían los románticos, en el espíritu. La palabra subjetividad es una palabra del siglo XX. En el siglo XIX se hablaba todavía del espíritu. Y entonces defendían la idea de un estudio no científico de los asuntos humanos. Los románticos se oponían a las ciencias sociales, pero también a las ciencias humanas, porque ellos consideraban que no podía haber un estudio científico de lo humano, porque científico estaba asociado a legaliforme, mecanicista, determinista. Legaliforme, ya saben ustedes esa palabra, con forma de ley, ¿no? Y entonces, estudiar, decían los románticos, pretender estudiar las cuestiones humanas, las cuestiones sociales, que para ellos eran básicamente cuestiones humanas, desconociendo el espíritu, desconociendo la creatividad, desconociendo la libertad creadora del espíritu humano, era un determinismo mecanicista, reduccionista, antihumanista. Y entonces se oponían a la ciencia de lo humano. Quien cambia esto, anoten esta palabra, Verstegen. Hasta ahora veníamos bien, siglo XIX se entiende, positivismo se entiende, romanticismo se entiende. Verstegen, ¿qué es esto? Bueno, anótenla, Verstegen, porque voy a pasar de diapositiva y la voy a explicar. Se refiere a este señor que aparece acá, Guillermo Dilthey. Ahí lo tienen, historiador, sociólogo. Dilthey podríamos decir que se parece a los románticos porque se opone a la idea del determinismo social, a la idea de que pueda haber una ciencia de lo social que desconozca las dimensiones, nosotros vamos a decir subjetivas,
Dilthey decía del espíritu, de la libertad creadora, etcétera. Pero también se opone a los románticos porque dice, bueno, pero ciencia tiene que haber. No puede, la ciencia social y humana no puede ser eh, eh, una física, no puede ser una ciencia social mecanicista, determinista, causalista. Tiene que ser una ciencia que sea capaz de entender y reconstruir los modos de ser, los modos de pensar, los modos de vivir, los modos de sentir de las personas. Y entonces, pero dice Dilthey, tiene que tener método. ¿Qué es lo que caracteriza a la ciencia? Dice Dilthey, tiene el método. Porque lo que él le criticaba a los románticos es que no tenían método, que pretendían conocer, especialmente la historia, porque especialmente el debate de Dilthey es sobre el campo de la historia, de la ciencia histórica, ¿no? La historiografía. Los románticos hacían historia, pero hacían más bien novela histórica. Trataban de ponerse en el lugar de, y esta idea es una idea importante que ya podemos ir introduciendo, que ya está en el romanticismo del siglo XIX, ponerse en el lugar de los protagonistas de la historia. Si yo quería estudiar algún acontecimiento, hay alguien que está con el sonido. Eh, si yo quería estudiar acontecimientos del pasado, tenía que tratar de ponerme en el lugar de los protagonistas de ese pasado, de imaginar cómo vivían, cómo sentían, etc. ¿Y cómo lo hacía? Y lo hacía a través de la inspiración. De hecho, algunos de los románticos hasta trataban de usar algunas sustancias alucinógenas para salir de sí. Ellos decían, tenemos que salir de nuestra mente y meternos en la mente de los protagonistas del pasado. Bueno, Dilthey decía, eso es una barbaridad, decía Dilthey, eso no, esa idea de reconstruir por medio de la inspiración, de la empatía. La empatía es una intuición, ¿no? La empatía es un sentimiento intuitivo. Cuando ustedes sienten que entienden mucho a otra persona, pero no saben por qué. Les habrá pasado que hay personas a las que no entienden y personas a las que muy rápidamente se dan cuenta qué están pensando, qué están sintiendo, etcétera. Tienen mucha cercanía intuitiva, pero no es que tienen un método por el cual, ¿no? En todo caso, alguien que se dedica a la psicología tiene un método por el cual trata de reconstruir el modo en que las personas piensan o sienten. La empatía es una intuición. La intuición es un sentimiento directo, una sensación directa, sin método. Y Dilthey decía, no podemos basar el conocimiento de la historia o de cualquier otro estudio de las cuestiones humanas y sociales en la empatía, en la intuición, en la inspiración. Tenemos que tener un método. Pero decía Dilthey, no puede ser el método de la física, o de la química, o de la biología. Tiene que ser un método específico. Y ahí propone este método que él llama Verstehen, que traducido del alemán quiere decir comprender, y que con el tiempo se fue convirtiendo en comprensión. Es decir, que la Verstehen es ya la comprensión, la idea de comprensión a la que nos vamos a dedicar hoy. No tengo mucho tiempo porque me demoré al principio con el tema de las preguntas, así que voy a tratar de hacer un poquito rápido y no tiene sentido que me demore en Dilthey, y todo esto lo tienen como ya les dije en esta diapositiva, en este PowerPoint que pueden descargar del campus. Pero el punto principal en Dilthey es la idea de construir un método, es decir, un método científico específico para la historia, y más genérico para lo que Dilthey llama ciencias del hombre. Eh, Otros autores lo van a llamar ciencias del espíritu,
Pero estos eran los términos que se usaban en aquel momento, fin del siglo XIX, principios del siglo XX. Ciencias del hombre o ciencias del espíritu. Luego se va a hablar de ciencias humanas, llegando ya hacia mitad del siglo XX, se va a hablar de ciencias humanas. Se va a oponer la idea de ciencia humana, por ejemplo la historia, que se ocuparía de estudiar las dimensiones de sujetos libres que actúan en función de sus creencias sin que haya leyes mecanicistas o causales, frente a las ciencias sociales que aparentemente en principio se ocupaban de los estudios más determinísticos, más de base explicativa, más de base legaliforme. Esto vamos a ver ahora que ya cambia incluso con Weber, con Max Weber, a principios del siglo XX ya aparece la idea de ciencias sociales comprensivas. Pero el método, básicamente el método de Dilthey, nada más para lo que nos sirve a nosotros, más allá de que esta diapositiva es un poquito más amplia o más completa, la idea que tenía Dilthey era, él decía, bueno, es cierto, yo no me puedo meter en la cabeza de las personas para estudiar qué piensan, qué sienten o qué creen. Pero lo que sí puedo es, a partir de lo que esas personas hacen, puedo tratar de reconstruir interpretativamente, hermenéuticamente. Ya saben ustedes que hermenéutica es la teoría de la interpretación, por eso la idea de la comprensión diltheyana es de base hermenéutica, porque de lo que se trataba era de tomar lo que las personas hacen, y se puede reconstruir observacionalmente, en el caso, no sé, de un pintor, sus obras, o de un escritor, sus obras escritas, en el caso de alguien de la política, sus realizaciones, sus acciones, aquello que es constatable, y uniendo todo lo que esas personas han hecho, analizando en conjunto sus pinturas, sus escritos, sus obras políticas, lo que fuera, producir una interpretación de qué es lo que podían estar pensando, sintiendo o viviendo para poder producir esas obras. Es decir, la comprensión era en Dilthey una función interpretativa, una función hermenéutica que se proyectaba, por eso a veces se dice que era una función proyectiva, se proyectaba de lo observable, lo objetivo, las obras, las realizaciones, los productos podía ser de una persona o de una sociedad en su conjunto, de un grupo, lo que fuera, a partir de ahí producir hipótesis interpretativas de qué es lo que esa persona estaba pensando. Con lo cual ya vemos 3 o 4 factores que son la base de lo que va a ser luego la comprensión. La idea de ponerse en el lugar de, pero tratando de evitar que ese ponerse en el lugar de sea puramente intuitivo o empático, que haya un método para ponerse en el lugar de. Ponerse en el lugar de, ¿qué quiere decir? Ponerse en el lugar de las personas que estoy tratando de entender, de comprender. Reconstruyendo el modo en que esas personas piensan, sienten, etc. Fíjense que ponerse en el lugar de mantiene la idea de que lo que hay que reconstruir es algo que está encerrado en la cabeza de las personas, en la mente de las personas. Las ideas, los pensamientos estarían encerrados en la cabeza de las personas y hay que tratar de reconstruirlos interpretativamente. Y eso se puede hacer a través de un método que proyecta una interpretación desde lo observable a lo no observable. Esta interpretación es hipotética. Es decir, no tengo garantía de que mi interpretación sea la más adecuada y que no haya otra posible. Esto fue muy discutido porque en aquel momento no teníamos la idea de la subdeterminación de las teorías por los datos, que es de 1974, ¿no? Estamos en 1895, 1900, 1905.
Entonces la idea de que un conocimiento podía ser hipotético, es decir, que no era definitivo, que no tenía garantías absolutas, era absolutamente criticado. No, ¿cómo puede ser un conocimiento hipotético? No sirve para nada. Bueno, hoy sabemos que todo conocimiento es hipotético y en todo caso lo que tiene es más o menos garantías. El Dilthey ejerce una gran influencia, especialmente en la historia y en la filosofía, en la historiografía británica, en autores como Collingwood, o en la alemana, en autores como Droysen, y en la filosofía llamada neokantiana, con autores como Rickert o Windelband. El debate que introduce Dilthey de las ciencias del espíritu frente a las ciencias sociales, la comprensión frente a la explicación, se hace dominante en la Universidad Alemana de principios del siglo XX. Y llega hasta Weber. Y Weber toma ese debate y se convierte en uno de los grandes teóricos contemporáneos de la comprensión. Weber en realidad es un autor de síntesis entre comprensión y explicación. Weber defiende la comprensión, claro, en general se dice Weber era un comprensivista. Weber defiende la comprensión básicamente porque él dice que es posible complementar la comprensión con la explicación. Weber es un adelantado en ese sentido a su tiempo, porque esa idea de que es posible complementar la comprensión con la explicación recién se estableció como algo aceptado en la primera década de este siglo. Recién en la primera década del siglo XXI. Un siglo antes, Weber ya lo estaba diciendo, pero nadie lo tomó en consideración, o por lo menos nadie lo aplicó, lo que decía Weber hasta un siglo después. Y en general a Weber se lo tomó como un teórico de la comprensión. En esta grieta, los comprensivistas de un lado, los explicativistas del otro, Weber fue considerado del lado de la comprensión, porque fue un teórico de la comprensión, es cierto, pero un teórico de la comprensión que al mismo tiempo valoraba la explicación. ¿Cuál es el aporte de Weber? Bueno, el gran aporte de Weber en este tema son los tipos ideales. No me quiero detener mucho porque yo supongo que ya esto en general lo han visto. En el ciclo básico común supongo que han visto algo de la teoría de Weber. Para este punto, de lo que ustedes ya han visto, el gran aporte son los tipos ideales. ¿Por qué? Porque es un desarrollo del método diltheyano mucho más elaborado. Desde el punto de vista del método, recuerden que método era un conjunto de procedimientos intersubjetivamente transmisible, controlable y validable, ¿no? ¿Se acuerdan? En la definición de método que dimos. Es decir, que el método diltheyano no era tan fácil de enseñar, controlar y validar intersubjetivamente. El modo en que una intérprete o un intérprete analizaba qué era lo que pensaban o sentían los autores de tal obra o lo que fuera, podía variar de un intérprete a otro intérprete. No había una regla tan clara o tan explícita. En Weber esto sí ya por primera vez aparece. ¿Cómo? Con los tipos ideales. La idea de Weber es que lo que hay que reconstruir es el conjunto de principios de pensamiento que guían la acción de las personas, que Weber llama los motivos para actuar. La idea que tiene Weber es que en definitiva la sociedad es el resultado de las acciones individuales entrelazadas. Cada persona actúa, las personas tenemos conductas y acciones. Las conductas son nuestro comportamiento reactivo, el que realizamos sin saber por qué lo realizamos. Cuando hacemos algo sabiendo por qué lo hacemos,
Que si alguien nos pregunta, ¿por qué hiciste tal cosa? Y yo digo, sí, bueno, lo hice por tal motivo. Si tengo un motivo, y el motivo tiene que ser reconocido. Ustedes dirán, pero un montón de veces hacemos cosas que por ahí no tenemos tan claro por qué las hacemos. Bueno, en el caso de Weber esto está muy claramente, hoy ya no lo definiríamos así. Ya no tendríamos esta distinción tan tajante que tenía Weber entre las acciones que realizamos con motivos que son conscientes para nosotros, así que nosotros sabemos exactamente por qué hacemos lo que hacemos, y las conductas, que es cuando hacemos algo sin tener en claro por qué lo hacemos, que Weber lo llamaba conducta reactiva, parecido a cuando yo toco algo caliente y saco la mano y no es que apoyo mi mano sobre algo que está muy caliente y digo, me estoy quemando. ¿Qué debería hacer cuando me estoy quemando? A ver, lo mejor sería que retirara la mano. Si yo hago todo esto ya mi mano está incendiada. No necesito hacer eso porque instintivamente yo me quemo y ya saco la mano sin tener necesariamente un pensamiento sobre lo que debo hacer. Bueno, para Weber esa es la distinción entre una conducta reactiva, que es la que se produce sin un pensamiento, sin un contenido mental, que Weber llama motivo para actuar, y la acción, que es cuando sí hay un pensamiento o un motivo. La acción social es una acción, es decir, una conducta con motivación, que se orienta hacia otra persona. Cuando mi acción se orienta hacia otra persona, por ejemplo, ahora yo planifiqué y estoy dando mi clase pensando en ustedes, en que ustedes entiendan, en que ustedes comprendan los temas, etcétera, etcétera. Entonces esta acción sería social, weberianamente. Si yo estoy en realidad haciendo esto porque me gusta hablar, decido, bueno, yo tengo ganas de hablar y entonces mi excusa es dar esta clase, pero en realidad no estoy pensando en ustedes, sino que estoy sencillamente escuchando lo que yo digo, y mi acción está orientada a mí mismo y no a ustedes, entonces ya la acción no sería social. Bueno, hoy obviamente no diríamos una cosa así, pero en Weber era muy claro, es decir, el contenido mental, la orientación el contenido mental definía si era una pura conducta, una mera conducta o una acción. Y la orientación de ese contenido mental definía si era una acción puramente individual o una acción social. Obviamente la sociedad se basaba en la acción social porque las acciones sociales generaban expectativas. Este, eh, eh, en la medida en que yo oriento mi acción a ustedes, tengo expectativas de lo que ustedes hagan y ustedes van teniendo expectativas de lo que yo haga. Eso va generando una relación social. El sistema de relaciones sociales puede expandirse en el espacio y en el tiempo, extenderse en el tiempo y expandirse en el espacio, y va generando sistemas. El sistema social no es otra cosa para Weber que una compleja interrelación de acciones sociales que se expande en el tiempo y en el espacio, ¿sí? ¿Cómo hago yo para tratar de reconstruir lo que cuáles son las motivaciones individuales a partir de los tipos ideales? En una sociedad, por ejemplo, yo interpreto y digo, bueno, a ver, ¿cuál es veo lo que hacen las personas y yo trato de entender cuáles son las líneas motivacionales dominantes en esa sociedad. Entonces digo, bueno, acá lo que, no sé, supongan ustedes que interpreto que lo que está dominando es un tipo de acción económica. La tengo que definir, tengo que decir, bueno, me parece que lo que domina es una acción que voy a llamar económica. El tipo de acción está dado por la motivación. La motivación es la orientación para la acción. Entonces la motivación podría ser económica, por ejemplo, y la defino, hago una definición. Todo esto ya es un modelo, fíjense que ya estamos en la idea de modelo, es decir, una construcción abstracta en la cual yo trato de representar con cierto contenido metafórico. Weber no decía metafórico, pero hoy podríamos decir metafórico, con cierto contenido metafórico, el modo en que las personas actúan. Entonces defino
acción económica. Entonces digo, por ejemplo, bueno, llamaré acción económica aquella en la cual los individuos se orientan siempre a la maximización de ganancias. Bueno, entonces ya digo, bueno, en esta sociedad imagino que domina la motivación económica, defino la motivación económica como la motivación orientada siempre a la maximización de ganancias y a partir de ahí produzco la interpretación de los hechos. Entonces veo en cada caso si efectivamente las personas se orientan hacia la maximización de ganancias o no. Como es un modelo, no es una teoría que dice todas las personas se guían por orientación económica, sino que es un modelo que se aplica a una sociedad. En una sociedad puede dominar. ¿Se acuerdan que en Weber analizaba, no sé, el modelo carismático, el modelo religioso, etcétera? En una sociedad puede dominar la acción religiosa, en otra puede dominar la acción carismática, en otra puede dominar la acción económica. Son modelos de interpretación que me permiten a mí reconstruir el modo en que las personas piensan y domina su acción. Estos modelos son universales, es decir, todo el mundo en esa sociedad actúa de esa manera todo el tiempo, no. El modelo es una orientación general para la interpretación, pero partimos del supuesto de que difícilmente en cualquier sociedad todo el mundo actúe todo el tiempo con una única motivación, dice Weber. No es que las personas sean obsesivas de una única motivación, sino que hay variedad. Lo importante es que esa sea lo suficientemente importante para permitirnos guiar y orientar la interpretación de las acciones, incluso de aquellas que se desvían, porque si efectivamente estamos en una sociedad donde lo que domina es la acción económica, cuando me encuentro con una que no está dominada por la acción económica, la puedo interpretar a partir de ser una desviación de la motivación dominante. Cuando las desviaciones son demasiadas y lo que yo creía que era el factor dominante termina siendo tan pequeño, no me va a ayudar en la interpretación. Y por lo tanto, ese tipo ideal no va a ser útil para la comprensión y tendré que buscar otro. Ustedes dirán, pero no podrá haber ahí no podrá haber ahí una subdeterminación de los tipos ideales, una subdeterminación de la interpretación. No podría haber distintos tipos ideales para una misma sociedad. Sí, y Weber lo dice. Es cierto, dice Weber, la comprensión no da certeza, dice Weber. La explicación da certeza. Hoy sabemos que tampoco la explicación da certeza, nada da certeza, pero Weber creía que sí. La explicación da certeza, la comprensión, dice Weber, no, es hipotética. O sea que podría haber dos tipos ideales para la misma sociedad y tenemos que ver cuál es el más útil, el más valioso, para ver con cuál nos podemos quedar, pero a lo mejor incluso podría suceder que no pudiéramos, en algún caso no pudiéramos decidir. Pero la comprensión es hipotética, dice Weber, pero tiene la ventaja, piensa Weber, que es profunda. Él tiene la idea de que en último término la sociedad es el producto de lo que hacen los individuos. Weber es un individualista metodológico. Él tiene la idea de que en último término la sociedad es una compleja interrelación de las acciones de individuos. Y por lo tanto, si pudiéramos entender el modo en que los individuos actúan, sus motivaciones, podríamos reconstruir la dimensión más última y profunda de la vida social. Mientras que ahora ese tipo de conocimiento, que es la comprensión, no nos da certeza. Entonces tenemos como complemento la explicación, que no es profunda, dice Weber. No es profunda porque yo sé lo que la gente hace y puedo explicar lo que la gente hace, pero no puedo explicar qué es lo que piensa para hacer lo que hace. Piensen en lo que decíamos antes de la votación. Yo podría, por ejemplo, encontrar una regularidad, que cada vez que hay, no sé, un acontecimiento social de tal tipo, hay una tendencia a que las personas voten de tal manera. Weber diría, bueno, esa es una buena explicación, pero el problema que tiene, diría Weber, es que en definitiva no me permite comprender qué es lo que piensan las personas para actuar de tal manera. Weber piensa, me va a dar certeza esa explicación, pero no me va a dar profundidad. La profundidad me la daría poder meterme de alguna manera, aunque sea hipotéticamente, en la cabeza de las personas. Es un gran avance. ¿Por qué es un gran avance? Porque es claro que el método ya es un método
que cualquier persona puede seguir más claramente. Yo ya tengo más claridad de qué tengo que hacer para comprender, a diferencia de lo de Dilthey, que era una cosa más general. Interprete a partir de lo que ve. Y ve, sí, bueno, pero ¿cómo se hace? Weber dice, bueno, yo le digo cómo se hace. Construye un tipo ideal, defina el tipo de acción, etc. Pero el gran salto, me tendría que quedar una hora de clase y me queda media, el gran salto es el autor que ustedes van a leer. Alfred Schutz. Y que es uno de los pocos autores que van a leer tanto en teóricos como en prácticos. O uno de los autores, no sé si están pocos. Hay algunos autores, creo que anda por la mitad de los textos que leen el mismo autor en teóricos y en prácticos. Bueno, Schutz es uno. Ustedes van a leer dos textos, uno para teóricos y uno para prácticos. Yo me voy a concentrar en el de teóricos. Pero también en la idea general. Schutz es un filósofo y sociólogo y economista, porque se formó en la escuela austríaca de economía, que que considera que Weber tenía razón, pero que era discutido porque no había encontrado el fundamento filosófico para su concepción metodológica. ¿Sí? Es decir, Schutz dice, la idea comprensivista de Weber es la correcta, es la solución al problema de la comprensión y la solución al problema de las ciencias sociales. Schutz estaba convencido de que para entender la sociedad había que hacer comprensión. Pero había que encontrarle el fundamento filosófico al modelo weberiano. Y lo encuentra en la obra de un gran filósofo alemán del siglo XX, que fue Edmund Husserl. Edmund Husserl fue el creador de la corriente llamada fenomenología en la filosofía. Y escribe Schutz un libro allí por 1932 que se llama La construcción significativa del mundo social, en el que aplicó el modelo filosófico de Husserl para reconstruir el pensamiento de Weber. A Husserl le gustó mucho el libro de Schutz, y lo llamó a Schutz y le ofreció escribir un libro juntos sobre fundamentos de las ciencias sociales, porque Husserl estaba convencido de que su filosofía era un buen fundamento para las ciencias sociales, pero nunca le había encontrado la vuelta al helado, porque, bueno, había todo un problema, no me da el tiempo acá para explicar Husserl, que es un pensamiento bastante difícil, y no me va a dar el tiempo. Pero bueno, hay un problema en el pensamiento de Husserl con la intersubjetividad. Y yo creo que ya ustedes por ahí se dieron cuenta que este es un problema general hasta aquí, en todos los autores. Porque hasta ahora nos estamos manejando con la idea de que comprender es reconstruir lo que piensan los individuos, meternos en la cabeza de los individuos. Y pareciera entonces que la sociedad, y en Weber es así, pareciera entonces que la sociedad es un conjunto de individuos que van al mundo a actuar con sus ideas y se encuentran. Así que cada individuo tiene en su cabeza lo que piensa, lo que cree, sus motivos para actuar, y sale con esas ideas, ya sale vestido o vestida de ideas, sale al mundo y ahí se encuentra con otros individuos que tienen otros pensamientos, otras creencias, otras ideas, etc. Y chocan entre comillas, ¿no? Pueden cooperar, no necesariamente chocar, pero quiero decir, se entrecruzan. Pero se entrecruzan individuos que ya tienen sus ideas en la cabeza. Y en todo caso, si ese entrecruzamiento lleva a que un individuo cambie sus ideas, ese individuo metafóricamente volvería a su casa, pensaría y volvería a salir con otras ideas. Y esto es lo que va a cambiar Schutz. Lo que cambia Schutz
uno de los cambios fundamentales de Schutz. Yo tengo por ahí un texto, no se los he dado, este texto mío, pero donde digo que Schutz viene a rompernos la cabeza. ¿En qué sentido romper la cabeza? En el sentido de decir, la subjetividad no está encerrada en la mente de individuos. Reconstruir la subjetividad, comprender la subjetividad, no es meterse en la cabeza de nadie. Y ese es un cambio sustancial, que es el que va a producir Schutz. En el texto que ustedes tienen para leer, para ir ya al texto... Rafa, perdón. Sí, ¿Podría repetir lo de recién que se me acordó justo? sí, sí, cómo no, Facundo. Eh, el, yo creo que el principal aporte, Schutz tiene muchos aportes, pero el principal aporte de Schutz, que va a marcar la comprensión como método y como objetivo de la ciencia social de ahí en más, es sacar de la comprensión la idea de que comprender es reconstruir contenidos mentales encerrados en la cabeza de las personas. Eh, Gracias, Rafa. porque hasta ese momento era así. Hasta ese momento era así. Y todavía a veces aparece esa idea. Bueno, yo comprendo, comprender a tal o comprender a cual es reconstruir lo que está pensando. Bueno, sí, en parte sí, pero lo que viene diciendo Schutz es lo que está en la cabeza de las personas primero estuvo afuera. Al revés de lo que se pensaba hasta ese momento. No es que lo que está afuera, básicamente las acciones, lo que las personas hacen, primero estuvo adentro. La persona piensa y sale a actuar. Sino que en realidad lo que la persona tiene en la cabeza, lo que cada una o cada uno de nosotros tenemos en la cabeza, eh, vino en parte de afuera. No es que nosotros no pensemos, no es que cada una o cada uno de ustedes no piense, ¿sí? O yo no piense, sino que, es decir, efectivamente pensamos, hacemos combinaciones, generamos ideas nuevas, pero lo hacemos a partir de una materia que nos vino de afuera. ¿De dónde nos vino? Bueno, de entrada de la familia. Nacemos en un medio social. Pensamos en una lengua que es la lengua de nuestra familia. La lengua de nuestra madre, de nuestro padre, lo que fuera. Nos formamos en un hogar, en un barrio, en una escuela. Y de allí en más, todos los intercambios sociales, todos los procesos de interacción social que vamos teniendo, nos van generando la materia a partir de la cual pensamos. Pensamos e introducimos nuevas materias, nuevos elementos en esa materialidad. Es decir, el mundo social no es un conjunto o un entrecruzamiento de individuos que van al mundo con sus motivos, sino que el mundo social es intersubjetivo en su constitución. De entrada es intersubjetivo. Los individuos somos el resultado de un mundo intersubjetivo. Nacemos en una sociedad. Nacemos en un mundo con otros. No nacemos soles y después vamos al mundo con otros. Nacemos en un mundo con otros. Nuestra mente se forma con las otras personas. Entonces, En el... Sí, Martina. lo podríamos encontrar como esa unidad última que planteaba Weber, de donde nacería todo, digamos. Ahí no te escuché bien, discúlpame que... Y no podríamos encontrar esa unidad última que planteaba Weber, entendiendo que él entendía digamos, que los individuos están y después se encuentran y de ahí se arma el mundo social. No es que podemos encontrar la parte. No. ¿Viste? Está. No hay la idea de un atomismo social. En Weber hay un atomismo social. Los individuos son átomos, átomos que piensan, si ustedes quieren, y esos átomos que piensan van al mundo, se encuentran, interactúan, a partir de eso vuelven a su núcleo atómico, vuelven a pensar lo que pensaban, vuelven a salir, etc. En Schutz no, en Schutz el proceso de interacción es continuo. Por eso a veces es difícil, esto es véanlo, preguntan, no debiera revelar estas cosas, pero para preguntas de control de lectura, muchas veces preguntamos,
sobre el individualismo de Schutz. Y es difícil, hay muchas disputas sobre si Schutz era individualista o no era individualista. En parte se podría decir que sí, pero en parte es difícil decir que era individualista porque en realidad los individuos en Schutz ya forman parte de un mundo en el que lo que piensan se forma en la interacción. Sí, bueno, quizás en último sentido sea individualista porque imagina que es un mundo de individuos, es cierto, pero lo que no es ese atomismo weberiano en el que Weber imagina que los individuos ya van con todo al mundo, van con sus ideas, con sus creencias, con sus motivos, y ya en la cabeza. En Schutz no, en definitiva, el individuo es la sociedad es un producto de los individuos, como piensa Weber, sí, pero también los individuos son un producto de la sociedad, los individuos también somos un producto de la sociedad, porque lo que creemos y lo que somos se forma en un medio social, en un medio con otras personas. En el texto de Teóricos, Schutz empieza discutiendo con un discípulo del empirismo lógico, un autor que es discípulo de Carnap, que es de la generación de Hempel, de esa segunda generación de los empiristas lógicos, que es Ernest Nagel. Ernest Nagel escribe en 1948, salió un artículo famoso con el título la operación llamada Verstehen. Por eso les puse en alemán Verstehen, porque todavía puede ser que encuentren el nombre en alemán, porque a partir de ese texto, la operación llamada Verstehen, se mantuvo la idea durante mucho tiempo de usar para cuando se hablaba de comprensión, porque vieron que a veces está esa confusión, ¿no? Si yo incluso recién les decía, les dije algo así como, quiero que ustedes comprendan lo que yo digo. Bueno, comprendan acá en el sentido de que ustedes entiendan lo que les estoy, en los temas, entiendan lo que estoy diciendo. Entonces, para evitar esa confusión, cuando se usaba Verstehen se quería decir la comprensión como método y objetivo de la ciencia. Después, hoy en día, eso se sacó y en general podemos hablar perfectamente de la comprensión. Pero eso viene de aquel artículo que se introdujo en los Estados Unidos con el título La operación llamada Verstehen, que introducía en los Estados Unidos la idea de Weber de la comprensión, que hasta ese momento era desconocida en los Estados Unidos. Y a partir de ahí vino toda una discusión en Estados Unidos sobre la comprensión, las ciencias sociales, etc. Y Ernest Nagel sale a escribir, años después, un texto donde critica la comprensión en ciencias sociales. Y entonces dice la comprensión no es ni posible ni necesaria. En realidad empieza al revés, empieza con que no es necesaria y termina con que no es posible. ¿Por qué no es posible? ¿Por qué no es Bueno, acá yo lo puse al revés, con no es posible ni necesaria, pero voy a seguir al revés de media positiva, voy a seguir el argumento de Nagel que Schutz reproduce, o sea, ese argumento de Nagel lo van a encontrar porque Schutz lo reconstruye. Schutz dice, bueno, el señor Nagel dice tal cosa. ¿Qué dice Nagel? Nagel dice, bueno, para aceptar la importancia de la comprensión, lo primero que hay que aceptar es que la gente está todo el tiempo teniendo motivos para actuar. Es decir, que la gente está pensando lo que hace. Y dice Nagel, la mayor parte de las cosas que hacemos las hacemos sin pensar, sin ningún contenido mental. Las hacemos automáticamente, lo hacemos por hábito. Quiere decir que la mayor cantidad de las cosas que hacemos no se podrían comprender porque no tienen contenidos mentales. ¿Y qué pasa con las que sí tienen contenidos mentales? Bueno, ahí tendríamos que considerar dos cosas. Hay muchas veces que hacemos algo y estamos pensando, pero no necesariamente lo que estamos pensando está relacionado con lo que estamos haciendo. A lo mejor seguimos haciendo algo por hábito y estamos pensando, pero lo que pensamos no está vinculado con lo que hacemos. O a lo mejor lo que pensamos sí está vinculado con lo que hacemos, pero quizás no sea la mejor explicación de lo que hacemos. Muchas veces, dice Nagel, creemos que hacemos algo por una cosa, pero en realidad la mejor explicación es otra.
¿Se acuerdan que la otra vez les hablaba, por ejemplo, de los posgrados, ¿no? El aumento de posgrados. Entonces, si yo le pregunto a una persona que hace posgrado, le pregunto, ¿por qué haces posgrado? Y puede ser que me diga, bueno, porque evidentemente cuando alguien hace un posgrado, seguro pensó, ¿no? Difícilmente alguien hace un posgrado por hábito. No sé, yo pasaba por acá y cuando me quise acordar estaba sentado cursando. No, si hiciste un posgrado es porque pensaste, evaluaste los posgrados, pensaste, te inscribiste, tomaste una decisión. Ahí seguro hubo un pensamiento para anotarse en un posgrado, ¿no? Si yo les preguntara a ustedes por qué están estudiando ciencia política o trabajo social, no creo que alguien me diga, no sé, qué sé yo de golpe, un día me desperté y estaba cursando. No, la gran mayoría de ustedes, quiero creer, pensó, hasta sufrió, quizá, bueno, ¿qué carrera voy a seguir? ¿Voy a seguir una carrera? ¿No la voy a seguir? Voy a estudiar esto, voy a estudiar lo otro. Lo pensaron, lo analizaron, tomaron una decisión. Es decir, ahora, una persona que hace un posgrado seguramente tiene un pensamiento, seguramente tuvo una motivación para elegir ese posgrado, con lo cual ahí sí habría que comprender el conjunto de ideas, de pensamiento de esa persona. Pero dice Nagel, sin embargo, podría ser que hubiera una mejor explicación, por más que las personas tuvieran realmente motivos para hacer lo que hacen, y además que esos motivos fueran pertinentes, ¿no? Así que efectivamente el pensamiento fuera relativo a lo que hacen. Si yo voy a hacer un posgrado, pensé en términos correspondientes a la decisión que voy a tomar. Pero, como yo les decía la otra vez, quizás se pueda decir que en realidad las personas hacen posgrado porque el mercado de trabajo las fuerza a hacer posgrado. Entonces yo puedo creer que hago un posgrado, puedo pensar que hago un posgrado porque me gusta estudiar, porque quiero saber más, porque quiero perfeccionar mi formación, pero en realidad a lo mejor la mejor explicación de lo que yo hago no es por lo que yo creo que lo hago, sino porque hay una presión social, por ejemplo, del mercado de trabajo, que me fuerza o me lleva o me impulsa a hacer lo que hago. Entonces, dice Nagel, número 1, un montón de cosas que hacemos las hacemos sin ningún contenido mental, sin ningún pensamiento, las hacemos por hábito, las hacemos mecánicamente, o sea que todo eso no haría falta comprenderlo, habría que explicarlo. Segundo, hay cosas que hacemos con estado mental, pero ese estado mental no es necesariamente relativo a lo que hacemos. Y hay cosas que tienen un estado mental relativo a lo que hacemos, que efectivamente pareciera que es la explicación de por qué lo hacemos, pero que en realidad no es la mejor explicación, que hay otra explicación que no tiene que ver con nuestro pensamiento, que es externa a nuestro pensamiento y que es una mejor explicación. Con lo cual, dice Nagel, la mayor parte de los comportamientos sociales no necesitan ser comprendidos, se los puede explicar, pero Nagel, un momento, señor Nagel, quedaría un poquito, ¿no? ¿Qué pasaría con aquellas acciones sociales que usted ya dijo que son muy poquitas, etcétera? Pero bueno, no importa, son. ¿Qué pasaría con aquellas acciones sociales en las cuales hay un pensamiento? Ese pensamiento es pertinente a lo que se hace y además es la mejor explicación de lo que se hace. Bueno, dice Nagel, en ese caso eso es imposible de conocer porque habría que meterse en la cabeza de las personas y eso es inobservable. Y esa es la última parte, ¿no? Los estados mentales no son observables, por lo tanto, la comprensión no es posible. La comprensión no es posible, pero como vimos recién, tampoco es necesaria, porque las 2/3 partes, las 3/4 partes, sería difícil mensurarlo, del comportamiento social o de la vida social, no están dados por los pensamientos de las personas, sino por factores externos, por factores observables, por factores objetivos. Respuesta a Nagel va a tener que ser muy rápida porque ya estoy en los últimos 15 minutos. Respuesta a Nagel de Schutz, ¿no? Schutz dedica todo el artículo que vemos en Teóricos, Formación de Conceptos y Teorías en Ciencias Sociales, se llama ese artículo, lo dedica a tratar de defender
que comprender es necesario y es posible. Y básicamente la idea de Schutz es que no importa si algo que hacemos, y ahí ya está cambiando la idea, no solo la idea de Nagel, sino la idea de Weber. No importa, dice Schutz, si yo hago algo pensando en lo que quiero hacer o sin pensar. No importa si hay un contenido mental o no hay un contenido mental. Lo importante es que hay un sentido común. Voy a dar un ejemplo que da Schutz, que para la época ya quedó recontra antiguado, pero bueno, uso el ejemplo que está en el texto. Yo creo, hay gente que ni va a saber de qué estoy hablando, pero incluso en la Argentina tampoco fue tan común como en otros países. Pero bueno, sí, sí era común en alguna época, y particularmente en algunos países era una conducta cotidiana. Si yo quería enviar una carta, en una época se mandaban cartas, ¿no? No había correo electrónico, WhatsApp, etcétera. Entonces la gente escribía a mano una carta, la ponía en un sobre, le pagaba un estampillado y o la llevaba al correo, o en muchos países era muy común, se tiraba en un buzón. ¿Sí? Se le ponía la estampilla que correspondía. No sé, quiero mandar una carta a Comodoro Rivadavia. Bueno, ¿cuánto sale? No sé, 200 pesos. Bueno, muy bien. Tengo que comprar una estampilla por 200 pesos. Le pongo la estampilla para mostrar que yo pagué los 200 pesos. Y la tiro en un buzón. ¿Sí? Y las cartas se supone que llegaban, ¿no? Por lo menos en un sistema que funcionaba, más o menos las cartas llegaban. Entonces dice Schutz, ese tipo de comportamiento se va convirtiendo en un comportamiento habitual. La persona que arroja la carta en el buzón no está pensando necesariamente, bueno, entonces ahora yo tengo que mandarle la carta a mi amiga y para eso tengo que ir hasta el buzón y el buzón queda ahí y tengo que poner la carta así o así. Sino que llega un momento que ciertos comportamientos, como dice Nagel, se convierten en hábitos. Pero que se conviertan en hábitos no quiere decir que no tengan significado. Y ese significado es un significado común intersubjetivo, que tiene que ver con que la persona que arroja la carta en el buzón, aunque no esté pensando, aunque esté, qué sé yo, cantando en su cabeza una canción, o pensando en otra cosa, o no pensando en nada, está suponiendo un sentido. ¿Cuál es el sentido? Bueno, que arrojar la carta en el buzón supone que va a venir una persona, un cartero, la va a recoger, la va a llevar a una sucursal, en esa sucursal la van a clasificar, las van a distribuir y la van a enviar a la sucursal de destino, va a llegar a la sucursal de destino, ahí la va a agarrar otro cartero y se la va a llevar a la persona que yo quiero que lea la carta. No hace falta ni siquiera conocer que todo el procedimiento es así, sino saber que existe el concepto de enviar una carta. Y que el concepto de enviar una carta significa tirarlo en un lugar. ¿Por qué es distinto tirarlo en un buzón o tirarlo en un tacho de basura? Porque hay un sentido común compartido que le asigna al buzón un significado que es un significado además funcional. Es decir, que produce resultados. Si yo tiro la carta en un tacho de basura, no va a llegar a la persona que yo quiero que lo lea. Si la tiro en un buzón, es de suponer que va a llegar a la persona que yo quiero que lo lea. Es decir, nada más en esa explicación, Schultz ya está planteando la idea de que interpretar es interpretar el sentido de la acción. Y el sentido de la acción no está en la cabeza de las personas, sino que está en el significado social compartido. Lo que hay que reconstruir es un significado social compartido, no lo que está en la cabeza de nadie. Por supuesto, en último término, los significados están en la cabeza de las personas. Pero no hace falta meterse en la cabeza de las personas.
sino reconstruir algo que es común. El significado del buzón, aun cuando no esté en este momento en mi cabeza, puede ser reconstruido a partir de un significado que es compartido y que básicamente está ¿dónde? Está en el lenguaje. Aparece algo que en Schutz todavía no queda del todo claro, en el texto van a ver que no aparece del todo claro, pero que va a ser un tema fundamental de allí en más para la comprensión. La comprensión tiene materialidad. ¿Dónde está la materialidad de la comprensión? En el lenguaje. El significado social subjetivo está en el lenguaje. No está en la cabeza de las personas, sino que está en el lenguaje. Y por eso se puede acceder. ¿Por qué se puede acceder? Porque se accede hablando. No hace falta meterse en la cabeza de nadie, sino que lo que hay que hacer es hablar con la gente. Ahí aparece como técnica de investigación, después aparecen muchas más, pero la primera técnica de investigación que va a aparecer, que no es que la crea Schutz, sino que se crea a partir de Schutz, pero después, es la entrevista. La entrevista, que lo van a ver en metodología, es una técnica de investigación muy importante y muy común, que lleva a hablar con personas para a partir de esas personas reconstruir significados. Significados que no son los que tiene esa persona en su cabeza únicamente. No se trata de reconstruir una biografía personal o lo que fuera, para el caso particular de las ciencias sociales, sino de reconstruir un sentido compartido, porque lo que se está reconstruyendo, por supuesto hay que hablar con personas, no es que el significado flota en el aire y entonces tengo que atraparlo, ir con una red y atrapar los sentidos que flotan en el aire, no, la única manera es hablar con las personas. Los significados están en las cabezas de las personas, si ustedes quieren, pero se expresan en el lenguaje. Y no es que salieron de la cabeza de esas personas, sino que llegaron a la cabeza de esas personas a partir de la vida social, del sentido común, el sentido social compartido. La idea de sentido común en Schutz aparece en estos términos, sentido común y mundo de la vida, que son conceptos, precisamente mundo de la vida, que viene de la fenomenología. La idea de mundo de la vida o de sentido común indican esto, que la sociedad es intersubjetiva, es compartida, vivimos con otros. No es el resultado de personas que viven solas y después salen al mundo a integrarse, no son átomos, vivimos con otros. El mundo es un mundo compartido y es esto que se llama mundo de la vida, y en ese mundo de la vida hay un sentido común. El sentido común, que es una palabra complicada porque hay autores para los cuales sentido común es básicamente el conjunto de significados y discursos repetidos sin pensar. Para Schutz el sentido común es el sentido compartido, el conjunto de significados compartidos. Si yo formo parte, digamos, para una persona que estaba acostumbrada a mandar cartas en el buzón, por ahí venir a la Argentina, donde no era tan común esa costumbre, y le hubiera traído un problema. Porque en su mundo de vida, ese significado era un significado muy habitual. Y de golpe encontrarse acá y decir, bueno, ¿y cómo mando una carta? Yo quiero mandar una carta a alguien, ¿cómo hago? ¿Por qué? Bueno, porque una de las primeras cosas, dicen los autores de base schutziana, que nos interpela cuando vamos a otra sociedad distinta, son justamente las cosas de la vida cotidiana, del mundo de la vida cotidiana. Porque para poder incluso pensar, para poder estudiar, etcétera, si ustedes alguna vez han ido a vivir a otra ciudad distinta de la de ustedes, mucho más a otro país, y mucho más si ese país es de una lengua y una cultura diferentes, al principio habrá sido terrible, porque el principio de la vida en otro mundo de la vida distinto del nuestro es terrible. ¿Por qué? Porque lo cotidiano se nos hace muy difícil, precisamente porque si hay algo que tenemos más o menos estabilizado son los significados cotidianos compartidos que nos permiten vivir con otras personas y hacer cosas con esas otras personas, y por lo tanto, qué sé yo, desde viajar, tomar un transporte público, comunicarnos, hacer una compra en un mercado,
o lo que fuera. La idea de Schutz, ya estoy totalmente apretado por el tiempo, pero la idea de Schutz es que de lo que se trata en definitiva no es de reconstruir lo que piensa Juan Pedro María. Entrevistaremos a Juan Pedro María, pero para saber cómo se ve el mundo desde un lugar. El mundo es un mundo compartido, es un lugar compartido, ¿sí? El mundo, digo, sí, todo el mundo, pero particularmente el mundo de la vida en común, ¿sí? Que es básicamente una comunidad, una sociedad, un grupo. Yo defino un grupo de estudio que podrá ser una ciudad, podrá ser una comunidad, y parto de la idea de que ahí hay un conjunto de significados compartidos, hay un sentido común. Si bien hay un sentido común, hay perspectivas sobre ese sentido común. No todo el mundo ve, no todas las personas, para no repetir la palabra mundo, no todas las personas ven el mismo mundo de la misma manera. En algún sentido, entonces, tampoco es exactamente el mismo mundo. La perspectiva es distinta. Entonces, lo que yo tengo que estudiar son las perspectivas, las distintas visiones que hay de ese mundo en común. Y la idea es que yo voy sumando. Si yo lograra, es imposible porque las perspectivas no son finitas, pero si yo lograra reconstruir la totalidad de las miradas, tendría en definitiva la reconstitución del mundo social. ¿Para eso qué hago? Hago tipos ideales. Pero los tipos ideales schutzianos, que él dice que son los mismos que los de Weber, la realidad es que no son los mismos que los de Weber. Porque los tipos ideales weberianos, ¿qué eran? Eran tipos ideales de motivación. Motivación para la acción. Motivación económica, motivación religiosa, etc. En el caso de Schutz, los tipos ideales son perspectivas. Entonces yo podría decir, supónganse, bueno, a ver, las personas de menos de 30 años, ¿ven tal tema de la misma manera que los mayores de 30 años? Bueno, ahí ya tendría dos perspectivas. Entonces tendría un tipo ideal, las personas menores de 20 años, de 30 años, las personas mayores de 30 años. Y entonces entrevisto una cantidad de menores de 30 y una cantidad de mayores de 30. Ya acá se dan cuenta que no se trata de personas, porque los menores de 30 en algún día van a tener 30. Entonces ya su perspectiva como menor de 30 no va a ser la misma, van a pasar a otro lugar. Es decir, las perspectivas no se identifican estrictamente con individuos, con personas, sino con miradas. Una persona puede tener distintas miradas a lo largo del tiempo, a lo largo de su vida, y también puede tener distintas perspectivas integradas. Supongan que yo digo, bueno, voy a ver, cómo ven la facultad les estudiantes y cómo la ven les docentes. Son dos perspectivas. Pero después digo, bueno, quiero ver, a ver cómo ven la facultad les estudiantes de ciencia política y cómo la ven les estudiantes de trabajo social. Entonces, todas las personas que estaban en una misma perspectiva ahora van a estar en dos perspectivas. Quiero ver cómo ven la facultad las personas que tienen formación artística, por ejemplo. Bueno, entonces estoy haciendo otro corte. Es decir, los cortes son metodológicos. Los tipos ideales son metodológicos. No hay una sustancia de las personas, de que llaman las personas, es estudiante de ciencia política, es menor de 30 años, es artista, no. Son cortes metodológicos que yo hago para de alguna manera tipificar perspectivas. La tipificación de la perspectiva se hace en función de las preguntas de estudio. Por lo tanto, puede haber muchas tipificaciones y por lo tanto la lista de tipificaciones posibles, no digo que es infinita, pero es muy grande. Y se puede ir ampliando, porque según yo cambio mis preguntas, cambio mi manera de cortar el mundo, va cambiando la tipificación. Voy a avanzar porque ya estamos en la hora.
Esto se los dejo. Esto sí es muy importante. Schutz dice, y esto es un tema que va a ser muy importante de allí en más, que que las personas en nuestra vida cotidiana ya hacemos interpretaciones. Llama a esas interpretaciones las construcciones de primer grado. Del primer nivel, si ustedes quieren. Las construcciones del primer nivel, o él las llama construcciones de primer grado. Es decir, ya en la vida cotidiana hay sentido, hay pensamiento, hay interpretación. Y eso son construcciones de primer grado. La ciencia social, ¿qué hace? Hace construcciones de segundo grado. O sea, hace interpretaciones sobre las interpretaciones de la vida cotidiana. ¿Cómo hace esas interpretaciones o esas construcciones? Las hace a partir de la tipificación. ¿Sí? Bueno, Schutz exige, ahí hay un problema que es cómo, para que yo pueda comprender el mundo de la vida, tengo que poder dialogar con el mundo de la vida. Y para poder dialogar con el mundo de la vida, tengo que pertenecer al mundo de la vida de alguna manera. O sea, yo para poder ir a hablar con alguien, de alguna manera tengo que poder entenderme con ese alguien. Tengo que saber qué le voy a preguntar. Y para saber qué le voy a preguntar, tengo que compartir, aunque sea algo de ese mundo de la vida. Eso es lo que dice que Schutz, de que el investigador tiene que ser un participante del mundo de la vida, ¿no? A lo mejor ustedes se están preguntando, ¿y qué pasa con el antropólogo o el antropólogo? Que va a una sociedad, una cultura totalmente distinta, no es parte de esa sociedad y, sin embargo, logra comprender. En la antropología la comprensión, o se imaginarán, es un método y un enfoque muy importante, ¿no? Es decir, la reconstrucción de los modos en que las personas piensan y viven y sienten en una cultura. Pero el problema en la antropología es que el investigador va de una cultura a otra, totalmente distinta. A veces, si tomamos las culturas, las épocas de los grandes investigadores, ¿se acuerdan si ustedes cursaron antropología de los años 30, 40, del siglo pasado? ¿Se acuerdan? Iban a la Polinesia, a lugares, a culturas totalmente desconocidas hasta ese momento. Bueno, ahí es cierto eso, pero el antropólogo ¿qué tiene que hacer? Primero tiene que lograr meterse por lo menos un poco en esa cultura antes de poder ir a preguntar, para poder saber qué preguntar, porque si yo no entiendo mínimamente, por supuesto el idioma, pero además del idioma, mínimamente cómo piensan esas personas, no sé ni qué preguntarles. A veces cuando especialmente cuando investigadores de cierta edad tratamos de hacer entrevistas a jóvenes, tenemos que hacer, además de que pedimos ayuda a jóvenes en el equipo para que no anden, porque para no ir a preguntar pavada, digamos, ¿no? Que nos digan, ¿qué me está preguntando? ¿De qué habla, señor? Además de eso, muchas veces lo que se hace es una prueba piloto, ¿no? El investigador dice, che, ¿tienen alguna persona menor de 20 años en la familia, algo que le podamos hacer la entrevista a ver si la entiende? Entonces se hace la prueba piloto para ver si podemos dialogar. Lo primero antes de poder obtener la información que necesitamos es saber si podemos dialogar con esas personas y si nos podemos entender. Lo primero es entenderse. Para entenderse, dice Schutz, hay que formar parte del mundo de la vida de alguna manera. Ahora, el problema es que cuando yo formo parte del mundo de la vida, eso puede estar influyendo en mi comprensión. Yo tengo que tomar distancia, dice Schutz, porque tengo que tener neutralidad valorativa y objetividad científica. Un tema que va a aparecer más adelante en el programa, al que le vamos a dedicar tiempo, que se imaginan que en las ciencias sociales es un tema importante, ¿sí? La neutralidad valorativa y la objetividad, porque en general los investigadores estamos comprometidos con los debates, con las ideas, con las discusiones de la vida social. Entonces, ¿cómo hacer para tratar de reconstruirlos, de comprenderlos, sin ser parte de esos puntos de vista, de
de esos lugares. Bueno, según Schutz, eso se puede hacer ateniéndose al método. Schutz dice hay una situación biográfica, que es la situación personal del investigador o la investigadora, y hay que salir de esa situación biográfica. ¿Cómo se sale de esa situación biográfica? Ateniéndose muy rigurosamente al método. Porque el método me obliga a salir de mi manera de pensar cotidiana y me obliga a ir a una lógica de pensamiento, ¿sí? Con lo cual, Schutz defiende muy fuertemente la ciencia rigurosa. Schutz dice la comprensión, a veces se dice la comprensión es una ciencia blanda, porque no tiene el rigor estadístico, lógico, metodológico de la explicación. Y Schutz dice, no, la comprensión tiene que ser un método tan riguroso como la explicación, para poder estar lo más seguros posible de que estamos realmente comprendiendo lo que queríamos comprender. Bueno, cierro, porque ya estamos pasados de la hora, ustedes ya se han acostumbrado a este vicio mío de hablar y quedarme horas. Les pido disculpas por eso, pero algún día lo tendré que corregir, pero a medida que pasa el tiempo, en lugar de que los defectos se corrijan, se incentivan. He descubierto eso con el paso del tiempo, que en lugar de estar mejor, estoy cada vez peor con lo que debiera corregir. Una de esas cosas es esta de no poder terminar las clases a tiempo, que cuando estábamos presencialmente venía otro docente y me echaba, entonces la clase terminaba sí o sí. Pero acá, como nadie me echa, me quedo y ustedes tienen la gentileza, son tan gentiles habitualmente de no... hasta cuando se tienen que ir me avisan, me dicen, profesor, mire, yo me tengo que ir, que bueno, disculpen. Pero bueno, trato de terminar, les prometo ya. Esto, es decir, ¿por qué es importante Schutz entonces? ¿Por qué es tan importante Schutz? Porque cambia la idea de comprensión. Comprender de Schutz para acá ya no es meterse en la cabeza de nadie. No se trata de reconstruir qué piensa Juan Pedro María. Por supuesto, tendremos que entrevistar a Juan Pedro María. Pero ¿para qué tenemos que entrevistarla? Para entender un punto de vista, una perspectiva que es una perspectiva compartida. Compartida por Juan Pedro María con otros. Y que tampoco agota la perspectiva de Juan Pedro María. A lo mejor esa persona nos dice, pero mire, señor investigador, yo pienso otras cosas, además, no solo lo que usted me preguntó. Tengo muchas otras ideas, muchos otros pensamientos. Sí, y bueno, a lo mejor me interesan a mí, o a lo mejor tendré que decirle, sí, la verdad que a lo mejor te vengo a preguntar otra vez, pero para esta investigación ya no me da más, no te puedo preguntar todo, porque si no voy a terminar como Schuster, horas y horas y horas hablando y llenando páginas, y la investigación tiene que terminar en algún momento. Se trata de reconstruir un significado que es un significado intersubjetivo y que está en el lenguaje. No está un gran antropólogo, que a lo mejor lo vieron cuando cursaron antropología, Clifford Geertz, un gran antropólogo de la segunda mitad del siglo pasado, tiene una frase que a mí me gustan mucho las frases cuando son bien directas y bien claras. Dice, la cultura no está en la cabeza. Y para mí eso representa la idea fundamental de la comprensión hoy en día. El significado subjetivo no está en la cabeza. Por supuesto, pasa por la cabeza. No es que la gente no piensa, ¿sí? Pero quiero decir, no se trata de meterse en la cabeza de nadie. Se trata de reconstruir un significado que es compartido porque está en el lenguaje. Si yo quiero entender lo que están haciendo cuatro personas jugando a los naipes, jugando al truco, por ejemplo, y hacen señas, ¿cómo lo entiendo? Lo entiendo reconstruyendo las reglas del juego. Y después lo entiendo reconstruyendo las prácticas del juego. ¿Cuáles son las prácticas habituales del juego? ¿Sí? Y en último término, si veo que eso no funciona, trataré de reconstruir la desviación del comportamiento de una persona en relación con esas reglas. Pero la comprensión va de lo común a lo singular, no de lo singular a lo común. El significado es intersubjetivo, es compartido. Y eso lo introdujo Schutz. A Schutz habría que agregarle, aunque en parte ya está, pero no con el suficiente desarrollo, que la comprensión está en el lenguaje. Se trata de reconstruir lenguaje. ¿Qué podemos? Bueno, de ahí vienen todas estas de Schutz para acá.
el constructivismo social. Dos discípulos de Schutz, Berger y Luckmann, escribieron un libro que en los 80 y 90 fue boom en la Argentina en ciencias sociales, que se llama La construcción social de la realidad, que es la presentación de las ideas de Schutz en teoría sociológica. Pero hay muchas otras teorías que en los 60 se desarrollaron especialmente, la microsociología de Goffman, la etnometodología de Garfinkel, en filosofía la hermenéutica de Gadamer y Ricoeur, la aplicación de la llamada filosofía del lenguaje, filosofía analítica, como Winch o Davidson, a las ciencias sociales, la etnografía de Geertz, que ya mencioné, y todos los métodos cualitativos. Todos los métodos cualitativos son, o por lo menos la gran mayoría de los métodos cualitativos, son, si no son hijos, son nietos de Schutz. Y su gran desarrollo se da en los 60. Schutz, voy a decir esto, a esta hora ya empezar con estas cosas, pero Schutz es un pensador de los años 60 del siglo pasado. Esto tiene un pequeño problemita, que murió en 1959. Entonces, ¿cómo un señor que se murió en 1959 puede ser un pensador de los años 60? ¿Cómo alguien puede pensar ya estando fallecido? Bueno, no, porque la influencia de Schutz es posterior a su muerte. Fue poco conocido en vida y su gran influencia se da después, cuando viene la crisis de los grandes modelos teóricos de la sociología, especialmente el estructural funcionalismo, que se produce en los años 60, y entonces ¿qué se hace un poco para ser medio kuhniano? ¿Qué hacen los científicos cuando se cae, cuando se debilita un modelo de explicación? Lo primero que hacen es salir al mercado. Dicen, ¿no hay otro modelo de explicación por ahí dando vuelta antes de crear uno nuevo? Y entonces empezaron a encontrar que estaban las ideas de Schutz, es decir, que había toda una idea que permitía entender la subjetividad, porque hasta ese momento se pensaba que básicamente la sociedad se manejaba por grandes patrones estructurales que dominaban y las desviaciones eran circunstanciales. En los 60 aparece el movimiento hippie, contracultural, el movimiento de los derechos civiles, para hablar de dos movimientos en los Estados Unidos, los movimientos juveniles en Europa y también en América Latina, los movimientos descolonizadores e independizadores en África y en Asia, es decir, lo que un autor francés, Alain Touraine, llamaría en los años 70 el regreso del actor, lo llamó, ¿no? Un libro famoso, El regreso del actor. ¿Sí? Como que, bueno, volvieron los sujetos, volvió la gente que hace, y ya la sociedad no era una gran estructura funcional donde las personas éramos engranajes que funcionábamos adentro de la estructura y cada tanto algún engranaje se rompía. No, la gente empezó a decir, no queremos vivir así, queremos vivir de otra manera, queremos enfrentarnos a los modos establecidos. Bueno, y ya eso no era algo excepcional, no era algo raro, sino que era algo crecientemente común. Entonces empezaron a decir, bueno, hay que estudiar por qué la gente hace lo que hace, qué piensan, qué viven, qué sienten, y ahí se recuperó la comprensión y aparecen todas estas dimensiones. Yo ahí puse entre paréntesis al final, se los dejo eso como pregunta. Hoy en día hay una nueva vuelta de tuerca, que es la reconstrucción de la subjetividad a partir de datos numéricos, de datos cuantitativos. Eso Schutz no se lo imaginó nunca y los comprensivistas no lo imaginaron nunca, ¿sí? Hoy, con el uso de Big Data, se pueden hacer reconstrucciones que se usa mucho para estrategias comerciales, digamos, pero también se está usando cada vez más para estrategias de investigación. Pero bueno, las grandes corporaciones saben perfectamente qué piensan ustedes, qué quieren, etcétera, sin necesidad de preguntarles nada, a partir de reconstruir sistemas de datos que pueden trabajar en grandes números y al mismo tiempo en profundidad. Es decir, pueden trabajar para una sola persona reconstruyendo todo, qué páginas visita, qué cosas compra, etcétera, y entonces de golpe un día les aparece ¿te interesa? Sabemos que te interesa comprar tal cosa. ¿Cómo saben que me interesa comprar tal cosa? Bueno, hoy en día se está pensando, bueno, cómo el uso de esos grandes datos se puede ser una herramienta para reconstruir las dimensiones del modo en que las personas piensan, es decir, de la subjetividad, ¿sí? Pero esta es una novedad más bien ya muy, muy reciente.
Acá dejo, esto se los dejo, el postestructuralismo no me da para desarrollarlo. Básicamente, tampoco hablamos del postestructuralismo, quiero decir, no, esto yo lo agregué a la clase, no, nada más porque si les interesa lo pueden ver, es una corriente francesa de fines del siglo XX que frente a la idea comprensivista del sentido compartido como una idea activa, más bien son un poco más negativos y dicen, no, bueno, en definitiva, no es que las personas piensan, sino que las personas son pensadas. O sea que, en definitiva, creemos que hablamos, creemos que pensamos, pero en realidad lo que hacemos son repetir patrones discursivos que circulan en la sociedad y lo que habría que hacer es reconstruir cuáles son las estructuras discursivas, los patrones discursivos que circulan en la vida social. Se los dejo más bien como pregunta, porque ya no imagino que a esta altura ya más cosas para incorporar más cosas con las que ya incorporamos sería embarullarles, pero en todo caso, si a alguien le interesa, no lo tomamos, esto es un tema que no está en el programa, lo agrego nada más para la clase, pero si a alguien le interesa, se lo dejo como inquietud, lo puede ver, puede preguntar, puede buscar material, porque es interesante pensar en definitiva si los discursos que circulan en las redes, en la vida social, etcétera, son discursos producidos subjetivamente o en realidad son patrones discursivos que repetimos. Y entonces nosotros nos incorporamos a tal patrón discursivo, a tal otro, y lo que habría que reconstruir son cuáles son los patrones discursivos que circulan. Y en ese caso no son las personas que producen patrones discursivos, ni siquiera colectivamente, sino que son los patrones discursivos los que producen a las personas. Ustedes dirán, bueno, pero eso es medio raro. Sí, es medio raro, pero operativamente tiene alguna lógica, ¿sí? Si ustedes quieren, filosóficamente podríamos decir, bueno, son las personas las que producen los patrones discursivos, pero una vez producidos los patrones discursivos, en general, digamos, esos patrones discursivos tienen una cierta autonomía, funcionan con cierta autonomía, y las personas nos vamos adhiriendo a uno o al otro. De todos modos, en términos filosóficos, la pregunta es, ¿pensamos realmente nosotros o en realidad circulamos por carriles? Lo máximo que hacemos es decidir a qué carril vamos. Al carril tal o al carril tal otro, al sector tal o al sector tal otro, al discurso tal o al discurso tal otro. Y una vez que entramos en un carril discursivo, nos vamos enredando en la lógica de esa discusión. Bueno, no les quiero complicar más la vida. Lo importante acá es la comprensión, es decir, que existe una posibilidad de reconstruir las dimensiones de la cultura. Para el trabajo social es fundamental, porque en el trabajo social se trata centralmente de eso, es decir, de comprender para poder intervenir. Si no se comprende cómo piensa, cómo ve el mundo, cómo siente, cómo habla la gente en un barrio, en una comunidad, no se puede intervenir. Para la ciencia política no es lo más común la comprensión, pero todos los estudios de cultura política, por ejemplo, ¿sí? Los estudios de militancia política, de cultura política, etcétera, son estudios comprensivos, ¿sí? Y básicamente tienen que ver con esta pregunta. El modo en que pensamos y los significados políticos compartidos influyen en la vida política o no. Seguramente sí, después habrá que ver cómo los estudiamos. Y acá creo que termino. Acá está la bibliografía. Siempre les doy una bibliografía inmensa en los PowerPoint, por supuesto, no es para que ustedes la lean, es nada más la que yo usé para hacer el PowerPoint. La bibliografía obligatoria, ya saben ustedes cuál es porque está en el programa. Tengo gente allí que me dice que se va y lo bien que hacen. Yo les agradezco mucho. Hasta luego, nos vemos. Yo no les veo el próximo martes, les veré ya hacia el final del cuatrimestre. Que tengan una buena cruzada en lo que sigue. Si alguien se quiere quedar haciendo preguntas, yo me puedo quedar, pero no les quiero seguir ocupando tiempo y espacio. Muy bien, dejo de compartir, termino acá la grabación.